Seguimos, aquí seguimos, es el mismo golpe a través de Sol 106.5. Estamos ya prestos para escuchar a dos grandes profesionales del medio, de la comunicación, pero también de otras áreas, conocidos por todos. Hemos decidido hacer un tema que en esta semana ha sido parte de la atención en República Dominicana. En esta oportunidad compartimos con el pastor y mercadólogo Víctor Medina y también compartimos con el psicólogo y profesor universitario Eladio Hernández, que en este momento iniciamos discusión a tres golpes. El mismo golpe presenta Discusión a tres golpes. ¿La iglesia es una casa de sanación espiritual o un negocio? Tú te has descarriado 400 veces. ¿La iglesia es para salvar las almas o para vender artículos? Tú te has descarriado 500 veces. Discusión a tres golpes. Hoy, en el mismo golpe. Yo no sabía que el evangelio era tan bueno y es más bueno. En este momento compartimos con estos profesionales. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Encantadísimo de estar aquí en el día de hoy. Un saludo a esta audiencia cautiva. Yo pienso que se quedan después de que acaba el programa. Gracias a ti, Josel, por la invitación, a todo el elenco, a Eladio, que tanto tiempo lo vemos ahí oponiéndose de forma sensata y con altura. Yo pienso que eso hace falta en este tiempo. Usted de los pocos invitados que se pueden hacer un símil en estatura con Irina, ¿eh? De los pocos invitados. En estatura. Sí. Probablemente su estatura moral sea más que la mía, pero en estatura. No creo. Quizás tenemos los mismos pecados. Bueno. Eladio, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bueno, muy bien. Muchas gracias también por la invitación. Para mí no es extraño estar aquí, porque estuve enfrente. Sí, claro que sí, claro. Y es importante que se pueda escuchar la otra voz, que regularmente no se escucha y se esconde por mucho temor. Sí. Y compartir con Víctor, que es un intelectual defensor de los conceptos religiosos desde el punto de vista académico, para mí es más que maravilloso. Claro que este sí. encuentro. Muchas gracias. ¿Ha habido un cambio, Víctor, en las conductas cristianas desde los años 70, 80 hasta esta parte, donde un cristiano, por ejemplo, hoy puede tener una apariencia moderna, como se diría entre comillas, y sigue siendo cristiano, y antes se prohibían un sinnúmero de cosas? ¿A qué se debe ese cambio? Yo pienso que el cambio evidentemente va con algunos cruces de linderos, pero yo me iría un poquito más atrás. El fondo de lo antiguo estaba necesariamente correcto, particularmente yo no creo que esa sea la medida correcta para decir que ese era un cristianismo o una filosofía en este caso, ¿verdad? Y respectivo al dogma, que eso fuera un cristianismo sano necesariamente. Esas restricciones se respondían a una teología pulida o respondían a una construcción de dogmas de yo pienso que debería ser así o de tal forma. Por ejemplo, yo crecí en una iglesia, perdón, Víctor, donde ir al cine era pecado. Bueno, justamente, cabe destacar que después de la reforma protestante, si tú te vas al siglo XVI, se han conformado cerca de 33,000 diferentes denominaciones asumiendo, y no entrar en el debate de lo correcto o de lo incorrecto, sino asumiendo, arrogándose puntos de verdad sobre la conducta y la moral. Por ponerte un caso, en la Ginebra calvinista de aquella época, tú te vas a dar cuenta de los crímenes cometidos en nombre de la religión, y esto es algo cuestionable y penoso. Cuando una persona iba al barbero en esa época a ciertas pulgadas más, entonces eso era un crimen moral. ¿Quién dictaba lo que era correcto? No, evidentemente hay una construcción social y hay cánones morales que las sociedades mismas van dictando, y si una persona es de cierta ideología, pues eso va a pesar más. ¿A dónde quiero llegar con esto? Al punto de que decir que se han cruzado ciertos linderos no sería algo tan preocupante, porque el ser humano es racional y debe constantemente cuestionar lo que cree. Sin embargo, la pregunta es, a donde se han cruzado los linderos, ¿es algo correcto? ¿Es algo bueno? Y en cuanto al fondo, en cuanto al canal de observación, en cuanto al rigor de lo que nosotros creemos, ¿es eso positivo o va más bien en detrimento? Mi parecer en ese caso es que lamentablemente
a lo que nosotros decimos el aspiracional de hoy, parecería más concentrado como esta generación de cristal, mucho más en la forma que en el fondo. ¿Por qué dice generación de cristal? Bueno, eso es una construcción que quizás Eladio podría explicar mejor que nosotros. Pero esta sí realmente es una generación Sí, de cristal. Así es. Y la sociedad líquida, ¿verdad? La sociedad de la nada de este momento. La sociedad en donde el joven de hoy no quiere tener hijos, no quiere casarse, no quiere ir a estudiar y entiende que su única actividad debe ser la diversión, la anomia, por decirlo de una manera. Que simplemente eso es la composición de este momento. Y es el joven que le exige al padre necesidades que él tiene, pero él no está haciendo una construcción para él resolverse sus dificultades. Sí. Entonces, es por eso que se denomina la sociedad de cristal, porque regularmente es joven que se ofende, que se hiere inmediatamente de cualquier actividad, pero puede vivir el día entero, la noche entera, poniéndose un pamper para no ir al baño, para no interrumpir el juego que está haciendo. Yo tengo una pregunta. ¿No será que a lo mejor con los tiempos, con todo lo que hemos avanzado tecnológicamente, con todo lo que ha aparecido, nosotros como sociedad no hemos podido reestructurar la forma en las que nos tenemos que formar ahora? Porque, por ejemplo, en su época había muchas cosas que ustedes hacían porque no habían otras opciones, porque era lo que se tenía que hacer. Que regula un poquito el tema de la edad, porque ustedes en su época... Bueno, Ella otra se refiere a época, mí, ella se refiere a sí. mí. Me está mirando. Es a mí, Sí. es a mí Bueno, que ella se refiere. O sea, no son de la generación de cristal. Ok. A lo mejor hay cosas que antes se hacían porque no habían opción, y de hecho había mucha gente que hacía cosas y las hacía siendo infelices. Ahora el ser humano con más conocimiento, sabiendo que puede tener algún tipo de felicidad haciendo lo que le gusta, haciendo lo que le queda bien, etcétera, 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 no hay una estructura, porque por ejemplo la educación sigue siendo igual y no somos iguales. Seguimos teniendo estudiantes en escuelas con una educación lineal y no todo el mundo aprende de esa manera. Entonces, Pero el estudiante dominicano quiere graduarse independientemente de la carrera sin haber leído un libro. No, y habría que decir... Entonces, la distancia en términos, Víctor. Hay un punto ahí. La distancia en términos de esa construcción del conocimiento nos alejamos mucho más. Además, nosotros en estos análisis nunca podemos perder de vista la estructura social y económica que vivimos. ¿Qué le interesa al sistema social capitalista de este momento? que no tengamos información y que no estemos preparados. Punto. Muchas gracias. Entonces una cosa, Eladio, una preguntita. El joven de hoy necesita tener una profesión, necesita tener familia. O un oficio, ¿no? Un oficio, y necesita también tener fe para poder vivir en paz. Fe. ¿A qué fe tú te refieres? Fe en Dios. ¿Pero y por qué esa figura? Porque hay que tener fe en Dios. Pero Por yo eso quisiera- es una idea y un criterio que tú planteas en este momento. yo lo estoy planteando. Bueno, pero esa es la verdad. Bueno, yo entiendo que Pero sí. esa es tu verdad. Yo entiendo que sí, porque sin fe en Dios Pero no esa podemos es lograr tu nada. verdad, no es la verdad del universo. ¿Y cómo es la verdad del universo, Si tú le entonces? preguntas, por ejemplo, nosotros los humanos somos 7.500 millones de seres que vivimos en la Tierra. Mm. ¿Cuántos son los creyentes cristianos en este momento? Los que siguen a Cristo. ¿Qué números son? Más de 2.000 millones. Más o menos 2.000 millones. Están llegando por ahí. Que solamente están concentrados en Europa y aquí en el continente americano. Después, todas las otras, el mundo tiene otras creencias que no necesariamente la fe que tú planteas. Entonces, ¿qué resulta? Que hay un 23% de la población mundial que no cree que es atea. Entonces, ¿de qué fe podemos hablar? De aquella que dice que la fe mueve montaña. Sí, Pero claro. aquella que dice que la ciencia mueve la montaña, penetra la montaña, quita la montaña. Pero O la sea, ciencia fue inventada por algo que no podemos explicar. por algo. Hay algo en el planeta que de algo Jane Webb salimos. te va a decir a ti muchas cosas. Continúa. Bueno, pero Yo tenía cuidado, rapidito, yo tenía sí. una profesora filósofa que además era, cuando se estudia la Biblia, ayúdame. Teólogo, Que era teóloga. también teóloga, y ella Sí. explicaba que el simple hecho de que la ciencia explique un Big Bang, lo que sea que haya Ajá, pasado sí, sí. a nivel de ciencia,
algo tuvo que hacer que eso pasara. Y decía, y creo en eso totalmente, que no tenía que estar tan divorciada la ciencia de la religión, porque al final lo que sea que existe vino de algo que todavía la ciencia no puede explicar. Y si lo explica, eso que está explicando vino de algo. Entonces, puede haber una sinergia en la religión y la ciencia, ¿no? Muy bien. ¿Dónde está esa fe fuera que no está en nuestro cerebro? El creador del Dios es el cerebro, punto. No hay otra forma de demostrar su existencia que no sea en esa estructura del cerebro, punto. ¿Cómo así, Víctor? Bueno, volviendo un paso atrás, el tema de la sociedad de cristal, y me meto en el debate que yo sé que es lo que tú quieres promover en esta hora para que el oyente esté pendiente y darle la respuesta. Mira, sobre el tema de la juventud también hay una paradoja, Irina, y es que nosotros vivimos en un mundo con acceso a la información y lamentablemente tenemos la sociedad más desinformada que hay hoy en día. Tú paras a una persona en la calle y le haces una pregunta básica de ciencia básica y es contradictorio. Se supone que usted debería tener más acceso a la información. Entonces, a eso también se apunta en una sociedad de cristal y cabe destacar el término plástico. Ok, entrando en el debate sobre lo que tú decías de la fe, bueno, habría que partir... Que fue una provocación tuya. ¿Sabes? No, provocación, no, yo creo en Dios. Pero vamos a caer gustosamente en ella, solo para tener algunos polos. Lo que Eladio perfectamente plantea, dice, bueno, tú me hablas de esa fe y yo le voy a poner apellido, la fe cristiana, ¿verdad? Que tiene un nombre, que no debería ser impositiva. Sin embargo, hablar de una verdad absoluta del lado ateísta también sería caer en el mismo juego, porque esa verdad es relativa en la posición de ustedes. Me explico. La posición del ateo es estamos metiendo en el mundo semántico, pero continúa. Continúa. Pero es que al final es así. Tú no tienes una forma de demostrar que Dios es una construcción cerebral. Y yo no voy a tener una forma de demostrarte que Dios es una construcción. Pues demuéstrame a Dios después del cerebro. Pero demuéstremelo fuera del cerebro. Yo podría, bueno, pero ahí vamos. Hay argumentos. Los argumentos, y vamos a caer en los argumentos que ya usted conoce, argumentos ontológicos, argumentos nociológicos, argumentos morales. Los inventos de San Agustín. Los inventos de San Agustín, ¿quién fue quien le dio la estructura ideológica? No, para nada. Previo a Agustín, yo citaría, previo a Agustín. Agustín es tardío siglo V, ¿verdad? Vamos mejor a citar. 4 o 5, ajá. No, pero su gran incursión y sus grandes escritos te debió un poco, continúa en el argumento. Pero es para puntualizar la data. En el siglo V, sobre todo su escrito fundamental sobre la ciudad de Dios. Pero volviendo atrás, yo citaría... Su libro famoso que la gente debe leer. Claro, totalmente. Volumen extensísimo. Volvería un paso más atrás, un siglo, vamos al siglo II. Todavía estamos en una construcción, lo que se llama paleocristianismo, y tú vas a tener a filósofos como Justino de Éfeso, en su debate con un ateo. Cabe destacar que la paradoja más grande que hay es que los paganos, y voy a usar ese término con respeto, no con desmérito, eran los que le decían entonces ateo a los cristianos. ¿Bajo cuál premisa? Le decían ateos a los cristianos porque no creían en su politeísmo. Entonces aquí ya hay una contradicción del término. Permíteme. Tú te vas... El politista es el que cree mucho Dios. Evidentemente, claro. Pero el término ateo viene justamente de un creyente de múltiples deidades, y cuando te metes en personajes como Atenágoras, mencioné a Justino, mencionemos a Tasiano, que fue discípulo de Justino. Cuando tú comienzas a conectar toda la carga filosófica, que es la que muchos ateos tratan de citar, tú dices, bueno, la construcción sobre la idea de Dios ha gozado con mucho más argumentos de ciencia y de filosofía que del lado ateo. Una preguntita, perdóname, Eladio, una preguntita al señor Víctor Pastor. Yo recuerdo que la Biblia menciona, el libro sagrado de los cristianos, Eladio, que la única vez que Jesús se alteró, que Jesús se molestó. No hay evidencia de la existencia de Jesucristo. Continúa. No hay evidencia física de esa existencia. ¿Tú crees que existió Nerón, Eladio?
No, yo creo que Cristóbal Colón existió. No, pero ¿por qué lo crees? Y que Duarte también existió. ¿Pero por qué lo crees? Porque hay una evidencia que la demuestran. Bueno, pues claramente cuando tú citas a Tácito y citas a Suetonio y hablas de la vida de los 12 Césares y hablas de los anales de Roma, son ellos mismos también, fuera de la construcción teológica de la Biblia, que te dan a ti aval de este elemento. Yo te estoy hablando de Jesucristo. Sí, está bien, evidencia de Jesucristo. Hay una evidencia. ¿Cuál no existe ninguna? Espera. Señores, el teléfono se está quemando. Miren, es un comentario cortito. Jesús se molestó cuando entró al templo y encontró un mercado. Y ahí vienen las historietas. Bien, perfecto. No son historietas, lo dice la Biblia. Pero hablar de la muerte de Sócrates a través de la cicuta sería una historieta. Pero para que podamos avanzar. Nunca escribió nada, lo hizo Platón. Para que podamos avanzar. Está bien, Víctor, que la iglesia, aparte de ser una casa de fe, aparte de ser una casa de sanación espiritual, sea como el epicentro para hacer un comercio. No está bien. No está bien, eso está muy mal, está fatal, y cabe destacar que saltar de la existencia de Dios ahora a un tema eclesiológico está interesantísimo. Bueno, pero lo que pasa es que tiene que ser así. Pero son debates amplísimos. Claro. Debiste empezar por buena, ahí. Víctor, esa. Sí, de la no existencia a la eclesiología es interesante. Aquí tú vas a ver un peligro fundamental. Tu respuesta corta, yo te diría... Sí. No, definitivamente es peligroso, no es algo nuevo. Pero hay negocio en la iglesia. Pero claro, no solo ahora. Pero en toda actividad humana, planteaba Carlos Marx, existe el dinero. No existe una sola actividad humana donde el dinero no esté presente. Wow. Por lo tanto, a esos seres no son extraterrestres. 2 llamadas solamente, además, perdóname, Víctor. Si la gente del mundo que está con no sé, con el maligno, tiene dinero y es próspero, ¿por qué los que son hijos del dueño del mundo y se portan bien no pueden también ser prósperos? ¿Por qué esta denominación? Porque todo el mundo que trabaja, vamos a olvidarnos de Dios. Y vamos a olvidarnos de la Biblia. Porque la Biblia tú la lees según el contexto en el que se escribió. Sin embargo, tú estás haciendo una construcción teológica basada en la Biblia. Estás diciendo que Dios es bueno. Para ayudarlo a él, le voy a decir lo siguiente. No, pero no hay que ayudarlo. No ayudar, perdóneme. Eso fue un irrespeto hacia usted, perdóneme. No, está bien, para que él pueda escucharme sin sentirse ofendido, claro. Yo quiero decir, todo lo que el ser humano haga con disciplina y que le dé resultado, lo que sea, cualquier actividad que haga con resultados y basada en el bien común, va a dar dinero. Excelente. Entonces la iglesia no está excepto de eso. Excelente, porque una cosa es, Víctor, para yo ser un ser humano íntegro, yo no tengo que tener ninguna concepción religiosa en mi psiquis. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo, para ser solidario, para ser un ser humano digno, no tengo que tener ni a Dios ni a nadie en mi cabeza que me module mi comportamiento. Sin embargo, también habría que decir que el hecho de que usted esté en una iglesia... Se está quemando el teléfono. Se está quemando el Twitter, así decirlo ahorita. El hecho de que tú estés en una iglesia tampoco garantiza una estructura moral. O sea, hay modelos sociales que son los que van guiando estas bases, pero lo del negocio, no podemos irnos a una pausa sin aclarar eso. Sí. Perfecto. Vamos a hacer la conclusión final ya permítame tomar una llamada. Lo que pasa, ustedes no se han dado cuenta que comenzamos hace más de 20 minutos. Saludos. Sí. Cortito, por favor. Sí, adelante, señor. Entre tanta maldad que hay, vamos a poner en República Dominicana, si todo el mundo se arrepintiera y buscara a Cristo como su Salvador, ¿qué pasaría en una semana? Porque 850 niños se mueren diariamente de hambre. No, pero... En el mundo, por favor. Estoy hablando de República Dominicana. Sí. Estoy hablando de República Dominicana. Que todo el mundo se arrepintiera, lo malo que hay y todo. ¿Qué pasaría en una semana? ¿Y qué ha pasado en República Dominicana que es católica, religiosa y con 60,000 denominaciones evangélicas? Por favor, no nos sirvió de nada. No, pero igual el no serlo tampoco sirve de mucho porque tenemos una sociedad podrida. Sin embargo, si los números son ciertos y las ideologías correctas, pensemos en el principio. Quiero citar 2 fuentes documentales existentes. La carta de Plinio
a Trajano, ¿verdad? En el siglo II, año 112. Fíjate que lo que Plinio le dice al emperador Trajano, su tío, en el norte de la actual Turquía, le dice, mira, esta gente, el único mal que yo veo en ellos es que antes robaban y ya no roban, que antes mataban y ya no matan. Ojo, hay un cambio moral. No nos estamos refiriendo a temas de fe. Cuando citamos la epístola a Diognetes, también escrita probablemente por Quadrato, aunque es un anónimo, te habla de un cambio de conducta. Entonces yo partiría de la idea de que si la iglesia predica las escrituras, indistinto a la creencia, se supone que debe haber una modelación de la conducta y eso debe impactar en la sociedad. Víctor, las iglesias en República Dominicana no nos han servido para nada. Espérese, espérese. Saludos, tenemos gente en el teléfono. Dios mío, cortito, por favor. Sí. No, es una pregunta inteligente. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre Hawking, que decía agujero negro, la antimateria y la materia, y cuando la Biblia dice los muertos resucitarán primero, porque habla tierra nueva y cielo nuevo? Es un libro científico también ahí, la Biblia. Eso es muy profundo. Tal vez el doctor Eladio me puede responder algo. Eladio le responde a Dios mío. En minutos, el doctor Perelló estará, licenciado Perelló, claro que sí, mi corazón. ¿Será por la religión, entonces te vas por la justicia, por ejemplo, tienes que tener miedo a algo. Cuidado, y Irina. en ese afán, porque es necesario cuando hay tanta gente junta, de organizar el mundo para que la gente no se ande matando, a lo mejor, vuelvo y digo, tiene que haber una sinergia entre la ciencia y la religión, y es contada de diferentes maneras. Que la religión no plantea una división. De hecho, si tú haces la lista histórica de los principales descubrimientos científicos, la mayoría de ellos vienen de monjes o personas que se dedicaron a la ciencia. Entonces, yo no creo que hay tal divorcio. Yo creo que, y yéndome allá, yo no creo tampoco que la Biblia es un libro de cuentos. Si tú te vas a eso, bueno, eso. Y la bibliografía de lo que escribieron en la Biblia, no, eso no existe. Y además fue hecha para una cultura determinada, no para nosotros. Señores, tenemos que hacer una segunda parte. El Nuevo Testamento es evidencia documental. Si tú hablas de multiplicidad, tú tienes que hablar entonces de Homero y de la Ilíada de la Odisea. El Nuevo Testamento tiene más de 20.000 copias y le da un argumento documental histórico. Víctor, te pido perdón, Eladio, excúseme. No lo perdonamos. Perdóneme. Vamos a hacer una segunda parte. Necesitamos más tiempo. El teléfono se está reventando, pero vamos a hacer una segunda parte. Se lo prometemos. En minutos estará Perelló hablando de finanzas. Señores, muchas gracias. Redes sociales, por favor. Pastor Víctor Medina, ojo, el tema vino a ser el negocio de las iglesias y no se habla. Vamos a, que es muy amplio, Eladio. Eladio Hernández. Así solamente. Perfecto, es el mismo.